Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Queridos amigos, es muy interesante aquí como siempre en nuestro contexto bíblico, estamos con la narración que continúa este relato del milagro del hijo del funcionario real y muestra el momento en que el padre busca comprender la relación entre la palabra de Jesús y la curación de su hijo. Eso es lo que está buscando aquí. Hoy caina, ya esa mi ve, ella imaginará. A ver, ¿qué hora? ¿En qué momento? Y por eso, entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Está buscando la relación. A ver, ¿cómo es eso? Ahora digo, hoy cora vea. Ayer a la hora séptima, es decir, a la 1 de la tarde, otros traducen. La sexta pues es el mediodía y luego la séptima sería luego la octava y luego la nona, ¿verdad? A las 3 de la tarde, apelló. Le dijeron ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Entonces este relato está continuando sobre este milagro y este texto es muy interesante. El texto griego utiliza la palabra hora, ¿verdad? Para señalar el momento exacto del acontecimiento. ¿Cuál es esa hora, momento exacto, acontecimiento, cuando sucede? Y aparece otra palabra que es el afeken. Afeken, dejó, dejar, afeken. O también abandonó, le abandonó la fiebre, le dejó la fiebre. Describe como la enfermedad que se retira del cuerpo del niño. Afeken. Y por otra parte está la palabra piretos, fiebre, piretos. De pire ahí allá, piretos. En griego, piretos quiere decir fiebre. Indica la dolencia que lo mantenía al borde de la muerte. Dolencia que lo mantenía al borde de la muerte, el piretos, la fiebre. Y bueno, así entonces el papá está investigando aquí el momento, cuál fue el horario preciso en que ocurrió esta sanación. Y ahí está, la coincidencia. Él descubre que fue exactamente cuando Jesús pronunció estas palabras. La palabra que Jesús había pronunciado. Entonces el evangelista aquí utiliza este detalle temporal, pero para demostrar que la curación no fue una coincidencia. La importante es, aquí nos quiere decir esta narración
que no hay una simple coincidencia, sino que se quiere manifestar directamente el poder de Cristo, la palabra pronunciada por Jesús. Aquí está el poder de Jesús, esta es la palabra pronunciada por Jesús, que produce un efecto real en el mismo. En ese mismo momento, queridos amigos, en ese mismo instante en que es pronunciada la palabra, ahí está. La palabra pronunciada es acción. Vayomer Elohim, y sucedió, y se creó, dijo Dios, y sucedió, ¿entienden? Entonces esto es importante. Quiere decir que es la palabra la que crea, es la palabra la que trae ese nuevo acontecimiento en la vida del hombre. Como contexto histórico, en el mundo de este siglo I en que vive Jesús, la mediación del tiempo se organizaba según el sistema judío romano, defendiendo y sobre todo en este mundo romano, donde tenemos ese contexto cultural griego. Hay un contexto cultural griego y eso se dice hebdomé hora, séptima hora, probablemente corresponde aproximadamente al inicio de la tarde, según el el cómputo judío, mientras oikos, casa, designa la unidad familiar donde ocurre la curación. Esto también es importante, el hora, que es el momento preciso cuando ocurre. ¿Dónde ocurre, queridos amigos? Oikos, entonces en la comunidad, y por eso utiliza esta palabra oikos, la casa. Hay una unidad de comunidad, unidad de familia, y aquí es donde ocurre la curación. Y luego la palabra yaomai. El yaomai, queridos amigos, sanar, curar, expresa la restauración de la salud en la medicina antigua. En la medicina antigua, yaomai es esa sanación, pero una sanación de restauración, y era considerada enfermedades potencialmente también mortales. Por eso que hay que estar muy atento, hay que cuidar, especialmente en los niños. Por lo tanto, el hecho de que la fiebre desaparezca de manera inmediata indica otras cosas más. Que desaparezca inmediatamente y lo deje, ¿verdad? Esto indica una intervención extraordinaria de parte de Dios que supera las expectativas médicas de la época. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. A la hora séptima le dejó la fiebre. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí, queridos amigos, como elementos significativos dentro de las palabras claves que tenemos,
ahora podemos entender también, ¿verdad? Hora, y podemos entender también la palabra signo. Pero todo esto se conjuga, ¿verdad? Estas palabras son importantes y tenemos que mirarlo de un contexto cultural antropológico. Él dice ahí, dentro de un aspecto cultural antropológico. El interés del padre por conocer la hora revela una mentalidad que busca interpretar los acontecimientos de la vida a la luz de la acción divina. El concepto griego, semeion, signo, describe en el Evangelio de Juan los milagros que revelan la identidad de Jesús. Estos todos son milagros que van a revelar esta identidad de Jesús. Y entonces hay un pistis. Pistis quiere decir fe. Y esta pistis va a expresar la confianza en su palabra. Confianza, pistis, confío totalmente en esa palabra de Dios. Esa casa lleva la pena. Después la palabra Zoe. Zoe, que es la vida y representa la plenitud que proviene de Dios en la cultura bíblica. En la cultura bíblica, entonces, esta es la vida, una respuesta, la plenitud de vida, pero que proviene del Señor. Esa es la plenitud, es la integridad, todo, completo, el hombre. No es solamente, decíamos, lo biológico, sino que es el zoe, ¿verdad? Y por eso tengo esa fe plena, pistis. Ahora, en la cultura bíblica, recordemos que los acontecimientos extraordinarios eran interpretados como signos que revelaban la intervención de Dios en la historia. De tanto en tanto, lleva Peña de Yara, oye, acá, oye, Yecuacá, con signos pero bien visibles. Y todos estos signos visibles hacían parte de este caminar hasta que nosotros tenemos la revelación plena, ¿verdad? Con la venida de Jesús. Pero siempre es un caminar y es un proceso que llega de todas partes. Pero ahora entonces, al reconstruir todo esto, ahora se proyecta hacia el futuro. Entonces, la intervención de Dios en la historia del evangelista Juan organiza su narrativa precisamente alrededor de estos signos para conducir al lector de la fe. Todos vamos a ir mirando, entendiendo y procurando conocer esa realidad que se nos ofrece. Desde un aspecto clave, siempre se hacen, ¿verdad?, estos elementos que nos hacen entender bien, que nos hacen conocer perfectamente y profundamente todo lo que es la palabra clave. Hora es una de las primeras. En el Evangelio de Juan, la palabra hora tiene un significado teológico muy profundo. Además de su sentido cronológico, muchas veces se refiere al momento en que un determinado ser, ¿verdad? Aquí está lo esencial y lo fundamental, por Dios, está determinado para realizar y para revelar dentro del significado teológico, el sentido cronológico. Dios se revela, su gloria se revela en este pasaje. La coincidencia de la hora subraya que la acción de Jesús ocurre en el momento preciso, manifestando la autoridad divina sobre la enfermedad. Porque eso es lo que nos quiere mostrar, ¿verdad? Que aquí hay un accionar de Jesús, aquí hay un accionar concreto, y es eso lo que se realiza en la vida de este niño, ¿verdad? En la vida de este enfermo. A pesar de que el otro le pidió, ¿verdad? Este funcionario real le pide y le dice que venga a su casa para que le cuide a su hijo. Y donde ya se llama en los otros versículos como nos hace entender que para un papá todo esto va por encima, ¿verdad? A ver, por ahí va a ver, si hemos pensado, todo es bienvenido. ¿Pero por qué? Y porque ese amor profundo que tenemos en el corazón nos ayuda también a nosotros a lanzarnos, a evangelizar, a dar a conocer. Y entonces la conciencia de la hora, esta es la hora, dice Juan,
subraya que la acción de Dios ocurre en el momento preciso y manifiesta la autoridad divina sobre la enfermedad. Y esto es lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Como una de las primeras palabras claves, que son palabras concretas, columnas vertebrales. La palabra ora. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Él le dijo, ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. Hemos mirado un poco el contexto bíblico dentro de esta narración, luego el contexto histórico dentro de todo lo que era influencia del imperio, influencia de la población sobre todo el pensamiento y sobre todo este objetivo de la vida cristiana. Entonces, en el mundo del siglo I, la medición del tiempo se organizaba según el sistema judío o romano, dependiendo del contexto cultural. El término griego, hebdomé hora, 7ª hora probablemente, corresponde aproximadamente al inicio de la tarde, según el cómpito que nosotros encontramos aquí, es decir, esa tarea, ese esfuerzo, corresponde directamente a un caminar al inicio de la tarde, según el cómputo judío, mientras el oikos, la casa, va a designar simplemente la unidad de familia, donde ocurre la curación y yaomai. El yaomai, sanar o curar, expresa una restauración de la salud en la medicina antigua. Yaomai. Las fiebres graves eran consideradas enfermedades potencialmente que encontramos como algo mortal en realidad, ¿verdad? Es mortal ¿por qué? Y porque justamente aquí encontramos elementos que no nos dicen la plenitud de lo que nosotros estamos buscando. Operaré y vas a ver el vida, formación, equilibrio. Sin embargo, también encontramos situaciones difíciles. Yaoma y sanar, ¿verdad? Expresa esa restauración de la salud. Ven aquí, yo te voy a restaurar. El seguimiento de Jesucristo es una restauración. Por una parte de la salud en la medicina antigua, pero también las fiebres graves eran consideradas como potencialmente también mortales, especialmente en niños. Por lo tanto, el hecho de que la fiebre desapareciera de manera inmediata indica una intervención extraordinaria que supera las expectativas médicas de la época. O supera Entonces, ¿por qué? Porque va mucho más allá. Bueno, con respecto a esto,
nuestro contexto antropológico, desde la perspectiva cultural, el interés del Padre por conocer la tierra exacta revela la búsqueda interior. Primero es una búsqueda interior. Y esto todo lo miramos desde un aspecto totalmente diferente, que es nuestro esquivo, que es lo que nosotros entendemos para poder desviarnos de todo aquello que es negativo, ¿verdad? Todo el esquivo que uno realiza. ¿Pero por qué? Y porque entiende, ¿verdad?, que hay un interés del Padre. Y desde ahí que voy a hacer ese camino de salvación. Ahora, la hora exacta, así como dice aquí, revela una mentalidad que busca interpretar los acontecimientos de la vida a la luz de la acción divina. El kairos, ¿verdad?, el tiempo. Este es el tiempo. Entonces, mirar bien este concepto del tiempo. Y por otra parte, el concepto griego, semeion, signo describe en el Evangelio de San Juan los milagros que revelan la identidad de Jesús. Y esto también es bueno. Los milagros que revelan la identidad de Jesús. La cultura bíblica, los acontecimientos extraordinarios eran siempre interpretados como signos que revelara la intervención de Dios a la revelación y a uno mismo, ¿verdad? Entonces eso es lo que uno tiene que estar atento. Dios en su historia, Dios estando con nosotros, el evangelista, organiza su narrativa precisamente alrededor de estos signos que se les ofrece. Entonces, queridos amigos, es interesante, ¿verdad?, porque se va organizando en la narrativa y precisamente alrededor de estos signos para conducir a la fe del oyente. El objetivo, pues, es que el oyente, escuchando esto, se maraville. Es un querigma inicial. Querigma quiere decir anuncio. Pero opino pues está en la querigma, ¿verdad? Escucha la pareja, etcétera, que Dios te ama, que Dios te quiere. Todo bien eso. La misericordia de Dios. Pero después hay que traer, como se dice, agua al molino. Tiene que venir y tiene que experimentar. Porque la fe en Jesucristo, dijimos anteriormente, que no es simplemente un conocimiento aquí intelectual. La fe en Jesucristo es una experiencia de vida y es una experiencia de vida con aquellos que rodean al joven, a la familia y a cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con este versículo 52. El versículo 52 nos habla, dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le dijeron, ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. Mirando algunas palabras clave, entre ellas está la hora, que ya dijimos tiene un significado teológico profundo, además de su sentido cronológico, muchas veces se refiere al momento determinado por Dios para revelar su gloria en este pasaje. Bueno, vean atento. Segundo, nosotros, queridos amigos, estuvimos viendo también la palabra que Dios verdaderamente actúa, pero ¿cómo? A través de un signo, el semeion, para referirse a los milagros de Jesús, semeion, los signos. No hay purú milagros, hay purú signos. Porque esto que sucede es la prefiguración de lo que el Señor nos va ofreciendo. Por ejemplo, no sé, el ciego de nacimiento.
Nosotros somos los ciegos, nosotros somos los enfermos. Entonces, de una manera universal te aplica y te dice, bueno, cada vez que dañas, doy veñan de ya, pues veñan de ya, de ahí está, el semejo. Ese es el signo más claro de que estamos ciegos. Y así, muchísimos elementos importantes que utiliza San Juan. Ahora con enseñanza, ¿verdad? Con la enseñanza que nosotros encontramos aquí. En primer lugar, Dios actúa en momentos precisos. Dios, queridos amigos, actúa en los momentos precisos, reconoce su acción en los momentos de nuestra vida. Diga tú entonces ñandé la ñamo pucú, diga tú ñandé entonces la ñamo un guajeo a lo esencial y fundamental de esta gracia y regla de Dios. En los tiempos de nuestra vida, en los tiempos de nuestra vida, es donde nosotros vamos a entender que Dios va actuando y va realizando estos, entre comillas, milagros para nosotros. Hay una segunda enseñanza, que los milagros son signos. Signos que revelan más la unidad. Hay milagros que revelan, que siempre nos van a hacer entender por el signo, ¿verdad? Milagros que son signos totales y absolutos. Nos van a hacer entender en qué consiste el milagro, pero a través de los signos. Revelan quién es Jesús, más que simples manifestaciones de poder. Entonces, miran por el milagro, hizo tal cosa puntual, hizo tal cosa. Mira, convirtió el agua en vino. Le devolvió la vista al ciego. No, no es simplemente eso, queridos amigos, sino que aquí nosotros estamos mirando y viendo que los signos revelan quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? O sea, como personalidad, no solamente los signos y las manifestaciones externas. Una tercera enseñanza es que la fe crece cuando reflexionamos. Y esto es lo más lógico. Cuanto más ñande aye, bañañe moibe ñande ya no debe, ñañe puruña moibe ñande aputume, reflexionar, entender, saber, querer, buscar. Cierto que nuestra fe va a seguir creciendo cuando reflexionamos, sobre todo cómo Dios marca nuestra historia. Cómo Dios marca nuestra historia. Es decir, la fe expresa y crece cuando reflexionamos. Y eso mismo, desde la reflexión entendemos, y desde ahí entonces no se olviden que después de la reflexión viene, queridos amigos, la práctica, es decir, yayapona, yamoyana, encarnaciones y se vean. Ya es acá, peñan de yaguerecoa, peñan de apetume, peñan de ñame. Una cuarta enseñanza es que la experiencia de Dios se comparte. Experiencia de Dios se comparte. No podemos quedarnos nosotros encerrados en nosotros mismos y dejando, ¿verdad?, que las cosas pasen. No, hay que mover, hay que luchar, hay que triunfar verdaderamente con esta fuerza y gracia de Dios. Entonces la experiencia se comparte en la familia, en la comunidad. Diga tú y la yagueroquininio, lleva. Y una quinta enseñanza es que Cristo tiene autoridad sobre la enfermedad. Cristo tiene la autoridad sobre nuestra enfermedad. Entonces, ¿verdad? Entonces sabemos que es la fuerza de Dios. En otra oportunidad ya hemos hablado que toda autoridad me ha sido dada. Esa es la autoridad para expulsar las enfermedades, a los adolecidos, pero no solo en el sentido biológico, decíamos, sino que también en el sentido espiritual. Así es que Cristo tiene autoridad sobre toda enfermedad. Toda familia forma la fragilidad humana. Todos somos frágiles. Pero, queridos amigos, todos tenemos que tomar con un ideal grande para poder luchar, para poder mejorar y para poder hacer cosas magníficas. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y sobre todo que dejemos bien claro, ¿verdad? Cristo tiene autoridad sobre la enfermedad. La experiencia de Dios se comparte en familia. La fe crece cuando nosotros reflexionamos, hay que reflexionar para hacer crecer. Los milagros son signos que van a revelar la fuerza y el poder de Dios. Y por último, que Dios actúa en los momentos precisos, reconociendo alguna situación, ¿verdad? Alguna situación bastante complicada. Bueno, queridos amigos,
Nos despedimos hoy y les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.